Calderón recibió 20 millones de dólares del narco, afirma el periodista Jesús Lemus. El periodista Jesús Lemus dijo en entrevista para La Octava que el expresidente Felipe Calderón entregó la Secretaría de Seguridad Pública de su sexenio debido a un soborno por parte del crimen organizado. Afirmó para el programa Revelaciones que el exmandatario federal recibió un soborno de 20 millones de dólares por parte de miembros del narcotráfico. El también escritor, preso político durante el sexenio de Calderón, dijo a Jesús Escobar Tobar durante el programa Revelaciones que el mismo Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande y lugarteniente de los Beltrán Leiva, fue quien le contó sobre el soborno. Al darse el soborno que le expidieron el cártel de Sinaloa y el cártel de los Beltrán Leiva, a través de Sergio Enrique Villarreal Barragán, que fueron los que lo compraron, lo sobornaron para que pusiera al frente de la Secretaría de Seguridad Pública al criminal Genaro García Luna, dijo Lemus. Lemus dijo que el narcotraficante le contó que el soborno a Calderón fue por instrucción de El Mayo Zambada y Arturo Beltrán Leiva para que pusiera a García Luna como titular de seguridad. Al ser cuestionado, Jesús Lemus considera que Felipe Calderón es un criminal y aseguró: no hay la menor duda. Por supuesto, no es que yo lo diga, ni desde el rencor, el odio o la venganza personal, simplemente lo digo desde el planteamiento de las pruebas, los testimonios que existen. Felipe Calderón es por supuesto un criminal, afirmó Lemus. El solo hecho de haber entregado la Secretaría de Seguridad Pública a través de Genaro García Luna al crimen organizado, pues a eso cómo se le puede llamar si no es un crimen contra la propia naturaleza del Estado mexicano, agregó. El periodista también explicó que Felipe Calderón no solo recibió el soborno del narco, sino que sabía quién era García Luna, pese a que luego de ser preso en Estados Unidos, afirme que desconocía los actos ilícitos de su exsecretario de Seguridad Pública. Es un farsante, claro que sabía. Si no, ¿por qué recibió los 20 millones de dólares del cártel? Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Las pruebas, las evidencias que están ahí en la mano, los testimonios que existen, Felipe Calderón es por supuesto un criminal. El solo hecho de haber entregado la Secretaría de Seguridad Pública a través de Genaro García Luna al crimen organizado, pues eso cómo se puede llamar si no es un crimen contra la propia naturaleza del Estado mexicano. De ver a Felipe Calderón cómo a través de Twitter se pone a defender la libertad de expresión, ¿no? Cuando él en su gobierno pues mandó desaparecer y mandó asesinar periodistas. A mí afortunadamente no me alcanzaron a desaparecer ni asesinar. Afortunadamente terminé nada más en una prisión de máxima seguridad y afortunadamente pagué nada más en forma indebida 3 años y 5 días de cárcel. Pero Felipe Calderón fue un represor completamente de la libertad de expresión. Lo único que está llevando a cabo el presidente al alentar este tipo de periodismo arrastrado, de periodismo tapete, que le llamo yo, donde el periodista se pone, pues vimos la entrevista de la Micha, ¿no? Te hablo de tú o de usted, y te acuerdas cuando fuimos a tomarnos la copa, o sea, ese periodismo es muy arrastrado y ese periodismo no aporta nada, al contrario, creo que divide realmente al periodismo en México, porque justamente hoy vemos un periodismo tan polarizado en México y no hablamos de un periodismo militante, no hablamos de un periodismo militante como en otras democracias de algunos países. Es un cínico completamente y es un payaso finalmente Felipe Calderón, porque no puede engañar a unos cuantos, pero no puede engañar a quienes realmente conocen cómo está la tenebra desde adentro del narcotráfico. Felipe Calderón sabía quién era Genaro García Luna, como lo supo en su momento Vicente Fox. Vicente Fox sabía quién era Genaro García Luna cuando estuvo al frente de la Agencia Federal de Investigaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de La Octava, Revelaciones? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen en este espacio de análisis, de información, de reflexión. Y en esta ocasión toca el tema analizar a Felipe Calderón Hinojosa, el sexenio de este personaje, quien reapareció nuevamente en una entrevista televisiva hablando de que él aplicaría la misma estrategia que llevó a cabo, pero ahora para llevar la paz a Aguililla, Michoacán. Además de que usted lo sabe, ha sido muy activo en Twitter peleando por tener un nuevo partido político y siendo parte de este grupo de partidos que buscan derrotar al López Obradorismo en las elecciones de junio. Pero, ¿quién es Felipe Calderón Hinojosa? Pues bien, esta noche nos acompaña un periodista en toda la extensión de la palabra, escritor también, por supuesto, un libro excelente que nos muestra en gran medida cómo fue esta administración de Calderón, de Genaro García Luna. El licenciado es el título de esta obra, que se la recomiendo muchísimo, y también un hombre que sufrió en carne propia a la familia Calderón, particularmente a la famosa y cuestionable Cocoa Luisa María Calderón. Jesús Lemus, periodista, ¿cómo estás, Jesús? ¿Qué dices? Tocayo Jesús Escobar, qué gusto saludarte, siempre un placer y gracias por la invitación. Estoy a tus órdenes. Muchas gracias, Tocayo. Pues yo de entrada, la primera pregunta que te haría es,
Y perdón que sea tan directo, pero para que la gente lo dimensionemos, ¿Felipe Calderón es un criminal, Felipe Calderón? Por supuesto, de eso no hay la menor duda. Hoy se reviste con un halo de pureza y hasta se dice perseguido político, además de que se dice también literato y que le gusta mucho la literatura, ¿no? Ha estado muy activo en sus redes sociales, yo lo veo mucho en el Twitter. Me gusta verlo porque me gusta ver que pues hay cosas más allá de las que a veces son imperceptibles al ojo humano, que se pueden captar con las simples explicaciones que da este funcionario. Pero tu pregunta con relación a que si él es un criminal, sin duda alguna. Y no es que lo diga yo ni desde el rencor o desde el odio o desde la venganza personal, ¿no? Simplemente lo digo desde el planteamiento de las pruebas, las evidencias que están ahí en la mano, los testimonios que existen. Felipe Calderón es, por supuesto, un criminal. El solo hecho de haber entregado la Secretaría de Seguridad Pública a través de Genaro García Luna al crimen organizado, pues eso cómo se puede llamar si no es un crimen contra la propia naturaleza del Estado mexicano, al ponerse al servicio de los cárteles de las drogas y al darse también al soborno, por supuesto, que le expendieron el cártel de Sinaloa y el cártel de los Beltrán Leiva, que en aquel tiempo se llamaba La Gerencia, a través de Sergio Enrique Villarreal Barragán, que fueron los que lo compraron, lo sobornaron para que pusieran al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, pues al criminal Genaro García Luna, que hoy sabemos está precisamente siendo o a la espera de su juicio en Estados Unidos, y así como es García Luna, pues así es lo mismo Felipe Calderón. Lo que pasa es que a Felipe Calderón pues todavía no hay mucha voluntad de llamarlo a cuentas, pero el día que lo llamen a cuentas vas a ver que va a brotar eso y mucho más, mi querido Tocayo. Bueno, Tocayo, hablamos de Sergio García el Grande, quien era uno de los lugartenientes, tú corrígeme por favor, de Arturo Beltrán Leiva. Él fue el que le dijo, el que le propuso, el que le dio el dinero para que colocaran a Genaro García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Por supuesto, estamos hablando de Sergio Enrique Villarreal Barragán, el famoso Grande, el que fue detenido creo que en el 2009, diciembre o septiembre, no recuerdo bien, pero fue detenido en el 2009 en la ciudad de Puebla, en Puerta de Hierro, en el fraccionamiento de Cielo Coso. Pero él fue justamente Sergio Enrique Villarreal, digo porque yo platiqué con él, porque tuve diálogos justamente con Sergio Enrique Villarreal Barragán, justamente en la cárcel de Puente Grande, donde pues nos conocimos. Bueno, ahí lo conocí. Entonces, él, el que era el jefe de los sicarios del cártel de los hermanos Beltrán Leiva, cuando Arturo Beltrán Leiva era pues el capo, de entre todos los hermanos, era el capo más importante de todo ese cártel, pues él fue el que me narró experiencias, historias, anécdotas de cómo él sobornó, por instrucción del Mayo Zambada y de Arturo Beltrán Leiva, el famoso Barbas, le entregaron a Felipe Calderón $20 millones para que pusiera a Genaro García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Y eso está contemplado, te digo, en el libro El Licenciado, que recién está circulando, gracias a la editorial HarperCollins. Y ahí está plasmada la historia, ahí está plasmada el testimonio justamente de Sergio Enrique Villarreal Barragán. Y es un testimonio pues que no ha salido a desdecir Felipe Calderón, ¿no? Y ese testimonio vas a ver, y te lo profetizo si quieres, ¿no? Va a salir a colación en el juicio contra Genaro García Luna allá en Estados Unidos, porque justamente Sergio Enrique Villarreal Barragán, hasta donde sé hoy, está siendo promovido como uno de los testigos de cargo de los que van a hundir a Genaro García Luna en el proceso que se lleva a cabo este año allá en Nueva York contra Genaro García Luna. Entonces, esa versión, te digo, esa versión del soborno, allí está expuesta por el propio Sergio Enrique, y Sergio Enrique no está muerto, está vivo todavía. Oye, Tocayo, es decir que, perdón que lo diga así, pero Felipe Calderón entonces es un cínico que se la pasa negando y negando que supiera pues el tipo de sujeto que era Genaro García Luna, porque es que en cada oportunidad dice que él no tenía conocimiento de lo que Genaro García Luna hacía. Es un cínico completamente, es un payaso finalmente Felipe Calderón, porque no puede engañar a unos cuantos, pero no puede engañar a quienes realmente conocen cómo está la tenebra desde adentro del narcotráfico. Felipe Calderón sabía quién era Genaro García Luna, como lo supo en su momento Vicente Fox. Vicente Fox sabía quién era Genaro García Luna cuando estuvo al frente de la Agencia Federal de Investigaciones. Y de ahí lo jala Felipe Calderón para llevarlo a la Secretaría de Seguridad Pública, pero lo jala precisamente como producto del soborno que le pagó el cártel de Sinaloa y el cártel de Beltrán Leiva para colocarlo. Entonces, más que, pues es un farsante finalmente Felipe Calderón al señalar que él no sabía. Pues claro que sabía, sino porque recibió los $20 millones del cártel para colocarlo. Y claro que sabía, porque eso también se lo advirtieron otros efectivos, otra gente honorable dentro del gobierno de Felipe Calderón también se lo advirtió y le dijeron aguas, porque Genaro García Luna tiene relaciones con el narcotráfico y le dio un detalle completo. Gente de ellos, entre ellos está, por ejemplo, el general Tomás Ángeles de Aguajare, que también lo advirtió. ¿Y qué fue lo que pasó con Ángeles de Aguajare? Lo encarcelaron acusado de narcotráfico. Igual lo hizo Javier Herrera Valles, el que era comisionado de la Policía Federal Preventiva, y que también terminó siendo encarcelado en una prisión de máxima seguridad, justamente por Genaro García Luna, solo porque le advirtió
a Felipe Calderón quién era Genaro García Luna. Digo, es imposible que no haya sabido quién era Genaro García Luna, y lo que hoy sale y hoy dice de que él nunca supo y que prácticamente se dice timado o engañado, pues es nada más para salvar el pellejo. Pero vas a ver, vamos al juicio de Genaro García Luna, ahí se va a descubrir mucho de esta relación, y por supuesto que va a tener que salir a colación el que Genaro García Luna siempre supo quién era, perdón, el que Felipe Calderón siempre supo quién era Genaro García Luna, y siempre estuvo también en pleno conocimiento de cuál era la protección que le brindaba la Policía Federal, entonces Policía Federal Preventiva, o del narcotráfico, y no nada más al cártel de Sinaloa y al cártel de los Beltrán Leiva, porque también hay evidencias, hay constancias, hay testimonio de que también protegió al cártel de los Caballeros Templarios, al cártel de la familia michoacana, al cártel de los Arellano Félix, y al cártel de Amado Carrillo, el de Ciudad Juárez. Entonces, es un abanico grande del que poco se ha dicho, pero ahí están los testimonios. ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral Va por México? Nada menos que Claudio X González, empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales, y desde hace años pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021, nuevamente hará todo para detener la Cuarta Transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.